Muchas gracias, Mario. La verdad es que, como decía, este es un honor estar presente el día de hoy. Y hoy vengo con un tema bastante interesante que tiene que ver con el patrimonio deportivo como recurso turístico, algo que he podido desarrollar en mi país y ahora estamos intentando llevar a cabo diferentes iniciativas en otros territorios. Pero ahora, para no perder tiempo, vamos con la presentación, por favor. Y así comenzamos con lo que hoy nos convoca. Como decía, el título es el patrimonio deportivo, un potente recurso turístico. Esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque muchos hablan del deporte. Yo creo que muchos de los que están escuchando el día de hoy esta ponencia tienen una relación con el deporte, ya sea de carácter por ser un fan de un equipo o sencillamente por practicarlo. Pero hoy vamos a profundizar de cómo este patrimonio deportivo lo podemos utilizar en pro del turismo, en pro del desarrollo turístico de los territorios. Así que comenzamos. Mi nombre es Andrés Sarmiento, no es necesario que complemente esta gran presentación que me hizo Mario, pero quiero decirles que llevo varios años ligado al turismo deportivo, principalmente gracias al gran trabajo que he podido realizar bajo el alero de una casa de estudio de mi país, como también de emprendimientos que he tenido relacionados al turismo de intereses especiales. Así que vamos. Para comenzar a hablar en esta ponencia, es necesario que hablemos de lo que es la cultura deportiva. Esta es la clave para entender de cómo el patrimonio deportivo es un recurso turístico. La verdad es que es común escuchar que tras un fracaso deportivo, yo creo que esto pasa mucho en Latinoamérica, se hable de que esto se debe a una carencia de cultura deportiva en nuestro país. También se puede asociar que la carencia de la cultura deportiva tiene una relación directa con el bajo desarrollo del deporte en los territorios o la baja práctica deportiva de los habitantes de los territorios, como también este nulo reconocimiento que en algunos lugares se da con sus deportistas destacados. Siempre como que la cultura deportiva se la asocia a la carencia de lo que acabo de mencionar. En resumen, hay que ser honestos. Escuchamos cultura deportiva para referirnos a que nosotros no tenemos cultura deportiva, pero ¿entendemos realmente lo que es la cultura deportiva? Y ahí, este es el tema principal que nos va a permitir empezar a hilar todo lo que viene a continuación. Algunos dicen que la cultura deportiva no existe, así de sencillo, que es solamente fanatismo, que es algo que la gente ligada al deporte intenta incorporar sin ningún fundamento. Pero la verdad es que la cultura deportiva sí existe. De hecho, hay muchos investigadores profesionales que se han preocupado de hacer estudios en torno a la cultura deportiva. Y la cultura deportiva, para entenderla de manera simple, es que es este vínculo social a través o este vínculo social que tiene un grupo con el deporte. Un porcentaje de la población con el deporte. Eso es la cultura deportiva. Este vínculo social que se genera entre un grupo y el deporte, cuando existe esa identificación. Y obviamente que cuando hay cultura deportiva, podemos encontrarnos con territorios que valorizan los deportes, valorizan a sus deportistas y sobre todo valorizan a sus instalaciones deportivas. Entonces, quedémonos con la palabra simple o con la definición simple. Es un nexo, miren lo que voy a decir, este nexo que se genera entre las personas y el deporte. Esa es la cultura deportiva. Y ojo, que no solamente esta cultura deportiva incentiva la práctica de un deporte, sino también
tiene una relación directa con lo que estaba hablando recién, la valorización del deporte, la valorización de los deportistas, la valorización de instalaciones deportivas, etc. Y esto es clave. Y esto es clave para hablar en algunos territorios del patrimonio deportivo. Ojo, para hablar de este patrimonio que para algunos pareciera algo muy lejano a sus ideologías, a sus pensamientos, pero existe. Y hoy vamos a ver muchos ejemplos sobre el patrimonio deportivo como recurso turístico. Esta cultura deportiva, ¿cómo la podemos analizar? De la siguiente manera. En la imagen ven dos estadios. Uno, a mano derecha, bastante moderno, llamémoslo así, y a mano izquierda una cancha, pero para algunos es un estadio, una cancha con pocas instalaciones o con pocas comodidades. ¿Qué ocurre con la cultura deportiva? La cultura deportiva genera esto, genera este fenómeno que a nosotros nos permite analizar el desarrollo del deporte en el territorio. Esta cultura deportiva finalmente nos permite encontrarnos con personas que valorizan una gran instalación deportiva, como la que vemos a mano derecha, como también valorizan pequeñas o instalaciones deportivas muy carentes de comodidades, como la que vemos a mano izquierda. ¿Por qué quise colocar estadios? Porque la verdad es que el deporte rey es el fútbol y es mucho más fácil ejemplificarlo, porque así llegamos al común de las personas. Entonces esa es la cultura deportiva. Cuando tenemos individuos que empiezan a valorizar estas instalaciones deportivas, empiezan a valorizar el club o los clubes o la liga que utilizan este tipo de instalaciones deportivas. Entonces, yo he realizado muchos estudios y esos estudios me han permitido, y aquí quiero llegar a dos conclusiones, me han permitido, uno, entender un poco las motivaciones que tienen los individuos, en este caso los residentes de ciertos territorios, hacia el deporte en general, y por otro lado también me ha permitido identificar este rechazo que tienen los residentes con el deporte. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de otro punto de vista. Un estadio moderno, como el que vemos a mano derecha, también hoy se ha transformado en motivo de pelea entre los residentes, entre un porcentaje que ya no lo quiere dentro de su territorio, a pesar de ser verdaderas estructuras arquitectónicas del primer mundo. Esa es la cultura deportiva. La cultura deportiva es lo que está alrededor del deporte y se manifiesta de diferentes maneras. Esa cultura deportiva nos va permitiendo comprender el comportamiento de los individuos. Entonces empieza esta valorización. Y la valorización depende de muchos factores. ¿Pero por qué depende de muchos factores? El ejemplo más simple es el siguiente. Tenemos que algo puede ser valorizado por el residente y el visitante del territorio. O también puede ser valorizado por el visitante, pero no por el residente, como vamos a encontrar en muchas de las ciudades de nuestra región latinoamericana. Entonces, ¿qué ocurre con la valorización? La valorización depende, uno, por ejemplo, de la edad del individuo. Si el individuo es más joven y a lo mejor no vio cuando se construyó esa instalación deportiva o no conoció a esos deportistas, no lo va a valorizar. Puede depender también si que te gusta o no ese deporte. Si es que no practicas deporte, puede ser, en este caso, que no valorices las cosas relacionadas al deporte. En caso contrario, puede ser que te guste un equipo de fútbol y te aseguro que vas a valorizar su estadio, su sede, su camiseta, sus ídolos, etc. Por eso yo hablo que la valorización depende de muchas cosas, muchas cosas. En el fondo, esta valorización
no depende del objeto, no depende de los bienes, sino que de valores, valores que la sociedad empieza a atribuir a diferentes momentos de la historia. Por eso decía que puede depender, uno de los factores es sin duda la edad, para que lo tengamos sobre la mesa. Entonces tenemos un caso de valorización, un caso muy cercano para mí. Tenemos el estadio ferroviario Hugo Arquero Rodríguez. Cuando se construye este estadio, fue construido con los durmientes, en este caso de las líneas férreas, porque el estadio era para que los trabajadores de la maestranza San Eugenio, en la actual comuna de Estación Central de Santiago, se pudieran distraer. Y ellos mismos construyeron el estadio, un estadio de 30.000 espectadores. Las fotografías son increíbles, la verdad. Durante muchos años el club disputó la primera división del fútbol profesional, pero lamentablemente empezó su decadencia en los años 80, donde el club desciende al fútbol amateur y todavía no puede retornar al fútbol profesional. Inclusive ese estadio, que ya estaba prácticamente en completo abandono, tenía una galería que no podía albergar más de 300 personas. Pueden ver ahí algunos problemas de falta de maderos en esa galería incluso. Llegó la demolición, pero después de la demolición, después de varios años después de la demolición, estoy hablando aproximadamente 5 años, a mí se me ocurrió dar vida a un proyecto, una exposición, llevar a la, en este caso, darle un valor al club Ferroviarios. Fue una muestra, fue una exposición de la historia, donde aproveché de mostrar camisetas, mostrar banderines, mostrar una línea de tiempo con diferentes fotografías. A mano derecha ven una persona, él era ese arquero. Este arquero, Coloma, el apellido, tenía casi 90 años cuando le hicimos este homenaje. Pero dentro de esta exposición también tenía un madero de ese estadio. ¿Por qué digo que nos tardamos en valorizar? Porque ya fue demasiado tarde. La exposición iba a estar un mes, pero ¿qué ocurrió? Fue tan exitosa que quedó 3 meses en el Centro Cultural de Estación Central, en exhibición. Por eso les decía, el patrimonio deportivo como recurso turístico, porque recibimos incluso personas que venían fuera de la comuna a visitar esta exposición, porque su padre había jugado en Ferroviario, porque a lo mejor había jugado él mismo en Ferroviario hace algunos años atrás, porque su familia estaba ligada a los ferrocarriles, etc. Entonces, ese es un caso. Pero tenemos otros casos en territorios y casos que son mucho más fácil de ejemplificar, a diferencia del que les mostré, que es el de Ferroviario. Por ejemplo, estos casos que tienen que ver cómo la comunidad y los visitantes valoran su patrimonio deportivo. Partamos. Barcelona y el Camp Nou. Una parada obligatoria en Cataluña. Cuando tú vas a España y estás en Cataluña, no puedes dejar de visitar el Camp Nou. Y esto es real. La gente en Barcelona valoriza su instalación deportiva. Valoriza su club. Y también eso provoca que el visitante tenga curiosidad e interés de visitar todo lo que está relacionado al club. Hoy existe la experiencia Camp Nou, una experiencia turística que te permite conocer el Museo de Barcelona, que está dentro del estadio, y también visitar las principales dependencias del Camp Nou. Según estadísticas que entrega el mismo club, Barcelona en el año 2017-2018, esa temporada, recibieron casi 2 millones de visitantes. Y prácticamente 60 millones de euros recaudaron solamente por ticket. Miren, hoy el Camp Nou y Barcelona es parte del patrimonio deportivo, al igual que muchos jugadores que han pasado por la institución. Pero no es el caso solamente del Barcelona. El Estadio Centenario en Uruguay es un estadio con historia. Ahí está la imagen del Estadio Centenario. Algunos han criticado, no, es que es un estadio que se ha quedado en el pasado. Pero a pesar de que se haya quedado en el pasado, eso no ha impedido que en Uruguay, en este caso, no solamente en Montevideo, sino en todo Uruguay, se valorice esta instalación deportiva. Y cuando tú vas a Montevideo, también te traspasan el amor que tienen a esta instalación deportiva. Y aquí me quiero detener un poco. Esta instalación deportiva ha traspasado, insisto, ha traspasado las generaciones. Los abuelos,
tus padres, tú, tus hijos, tus nietos y así, generación tras generación. Y es por esa razón que la Biblioteca Nacional declaró como Monumento Histórico Nacional al Estadio Centenario. Ojo, lo declaró por su importancia deportiva, por su importancia de éxitos deportivos que ha dado, en este caso, para el país de Sudamérica. Y sigamos, que no es solamente el Estadio Centenario es valorizado por la gente en Uruguay, inclusive la FIFA, miren lo que estoy diciendo, inclusive la FIFA en este caso le entregó el nombre de ser un patrimonio del fútbol mundial, porque ahí se disputó la primera final de un mundial de fútbol, año 1930, patrimonio deportivo, los cuales, en este caso en Montevideo, han sabido aprovechar. Competencia deportiva que hay, inauguración en el Estadio Centenario, visitas, Estadio Centenario, City Tour, sí o sí, una parada en el Estadio Centenario. Conversas con un uruguayo, te habla del Estadio Centenario. Pero continuemos. En Argentina, el Estadio Alberto José Armando, o más conocido popularmente como La Bombonera, el Estadio de Boca Juniors, tal como lo ven ustedes. Hoy el Estadio de Boca Juniors también es una parada obligatoria para cualquier persona que visita el barrio La Boca, en Buenos Aires. Visitar el barrio La Boca y no disfrutar del paseo por el Estadio La Bombonera es un delito hoy por hoy. Y es por esa razón que La Bombonera fue declarada de interés deportivo, turístico y cultural, por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Ellos entendieron que ya no le pertenece solamente al club, le pertenece a todo el barrio, le pertenece a Buenos Aires, le pertenece a los argentinos y le pertenece a los visitantes. Yo soy un fiel seguidor de las instalaciones deportivas, pero no hablemos solamente de fútbol. Chicago, en Estados Unidos, con Michael Jordan. Esa estatua que está ahí en Chicago se ha transformado en un punto de encuentro entre los amantes del básquetbol. Chicago Bulls forma parte del patrimonio de la ciudad, sobre todo en esa época gloriosa donde tenían esta mega estrella que era Michael Jordan. También tenemos en Montecarlo, en Mónaco, con todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1. Juan Manuel Fangio también tiene su escultura y está ahí. Tú te puedes fotografiar y ellos han sabido aprovechar todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, con las carreras, para utilizarlas en pro del turismo. Ya no necesariamente reciben visitantes cuando hay fecha de Fórmula 1, sino a lo largo del año. Y a lo largo del año, los visitantes pueden conocer diferentes lugares y también pueden involucrarse con este patrimonio deportivo relacionado principalmente a las carreras en Montecarlo. Otros ejemplos puede ser el tenis en Londres con Perry y también a mano derecha, también el básquetbol tiene un ídolo en Estados Unidos. Es muy importante este tema. A lo mejor por la imagen no la relacionan absolutamente nada, pero él es Larry Bird. Él apareció en la película de Space Jam 1 jugando golf con Michael Jordan. Es una mega estrella del básquetbol en Estados Unidos. Y también han sabido en Indiana aprovechar su imagen y lo han considerado patrimonio deportivo de la ciudad. Y continuamos. Los nuevos estadios también. Ojo, porque a veces pensamos que el patrimonio tiene que ver con cosas antiguas, tiene que ver con cosas que se construyeron o que pasaron antes de que yo naciera. No, la verdad es que están muy equivocados. La verdad es que hemos visto cómo nuevos estadios, y me voy a detener nuevamente en el fútbol, se han transformado en patrimonio porque los residentes y también el territorio o el país le da una importancia. Y aquí me quiero detener íntegramente en este estadio. Este estadio en este caso albergó partidos del Mundial de Rusia en el año 2018, bastante reciente. Es el Cosmos Arena. Este estadio está en la ciudad de Samara, en Rusia. Y ustedes se preguntarán por qué es así.
porque es un homenaje deportivo que le hace, en este caso, la ciudad, le hace el deporte, en este caso, Rusia, a Samara, este territorio que ha liderado por tantos años la carrera espacial dentro del país que pertenece a Europa y Asia, a Rusia. Entonces, esta imagen, que obviamente resalta desde el punto de vista arquitectónico, pero también resalta por ser poco convencional. Si no sabes nada de arquitectura, te llama la atención la imagen que estás apreciando. Entonces, este domo semiesférico que quiere demostrar esto, de cómo, en el fondo, ellos han liderado la carrera espacial. Y cuando los residentes se enteraron que el estadio iba a tener esta forma, lo albergaron, lo recibieron y se sienten hoy muy cómodos y se sienten apegados a este recinto deportivo y sobre todo lo valorizan. Y después del Mundial todavía sigue siendo un atractivo turístico utilizado. Hoy es un recurso turístico, sobre todo porque cambia de color, entre otras cosas más. Ojo, insisto, el patrimonio deportivo depende de las personas. El patrimonio deportivo depende de cómo nosotros nos vamos involucrando. Yo tengo mucha experiencia. Yo he trabajado en recorridos en muchas instalaciones deportivas en Chile, donde finalmente lo que busco es que los residentes y los visitantes empiecen a valorizar estas instalaciones deportivas que usualmente ven vacías. Y también he podido crear productos turísticos muy llamativos. Este fue muy galardonado en su momento. Le di vida al la primera ruta estadios de Chile. Uní 3 estadios y hablaba desde el punto de vista del patrimonio, de la historia de estos lugares. Iba compartiendo principalmente con jóvenes la historia de estos recintos deportivos. El Estadio Monumental, Estadio Nacional, Estadio San Carlos de Apoquindo, más las instalaciones que tenía Peñalolén, que fueron construidas para los Juegos Suramericanos del año 2014. Insisto, como un recurso turístico podemos utilizar el patrimonio, pero tenemos que saber valorizar este patrimonio a través de nuestras iniciativas. Esto da para mucho, da para largo. No hay territorio que no tenga instalaciones deportivas, no hay territorio que no tenga clubes deportivos, no hay territorio que no tenga deportistas, no hay territorio donde no se practica deporte. Depende de nosotros. Si somos capaces de crear estrategias, en este caso diseñar estrategias que nos permitan empezar a valorizar todo esto que estaba mencionando yo. Pero ahí viene un desafío. El patrimonio deportivo se habla en otros países, en otros territorios, pero no porque nosotros en nuestros territorios no lo valoricemos, no existe. La verdad es que existe. Así que se los dejo sobre la mesa, los invito a seguirnos en Solo Turismo, en Instagram, Solo Turismo CL, felices de que nos sigan y estén atentos a todas las iniciativas que estamos realizando en torno de este trabajo de investigación, este proyecto en rescate de nuestro patrimonio deportivo. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado.